Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal van esos días de descanso? ¿Sí? ¿Bien? Espero que bien. Bueno, pues vamos a continuar, si os parece, con el tema 5. Estábamos os vamos recordando por pasos dónde estamos, que es lo primero es ubicarse, súper importante. Estábamos en las oposiciones para personas con discapacidad intelectual que reconocéis por las siglas POSI, Personal Oficial de Servicios Internos, ¿vale? Estamos en el tema 5 y teníamos que dar la segunda parte del tema 5. Como os había dicho, es un tema muy sencillito. Es además el típico tema básico de cosas que ya hemos estudiado. No tiene nada de derecho, son cosas bastante simples. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito más de la comunicación, con lo que habíamos dejado la diapositiva, si no recuerdo mal, en la presentación número 7 y hoy tocaría la presentación 8. Entonces, bueno, pues es bastante sencillita, no tenía mucho más. Si recordábamos, habíamos hablado de los canales de comunicación y ahora mismo, vamos a ver que me sitúo. Sí, habíamos dicho, vamos a ver cómo recibir a las personas, sí. Los tres niveles de comunicación, exacto, el nivel coloquial o familiar, el nivel especializado y el nivel estándar, y lo habíamos dejado ahí. Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación, sencillísimo, básico, no tiene nada. Lo que pasa es que esto lo preguntan, a veces es incluso un rollo, pero lo preguntan, tenemos lo de siempre, venga, vuelta más a lo mismo. El emisor, la persona que emite el mensaje, es decir, en este caso yo. Laura, la profesora, está emitiendo un mensaje. El receptor, vosotros, los oyentes, los que visualizan el vídeo, los que están en clase. Quien reciba este mensaje es el receptor. El mensaje en sí, bueno, pues en este caso la segunda parte del tema 5 de las oposiciones que estamos estudiando. El código, bueno, pues en este caso también es un lenguaje verbal acompañado de un lenguaje escrito, que son los esquemas que tenéis. El canal, bueno, estoy grabando un vídeo. El canal ahora mismo es el aire, por donde se transmite mis ondas de voz y, en este caso también, va a tener un soporte videográfico, porque estoy grabándolo. Si solo estuviera dando clase, pues ya está, las ondas que emiten el sonido de la voz. Y el contexto, bueno, pues en este caso el contexto puede ser un aula virtual. Estoy retransmitiendo desde mi despacho, mi cuarto de estudio, como veis, lleno de libros, lleno de materiales y el contexto siempre va a ser el mismo. No tendría sentido a lo mejor que este vídeo se grabase, no sé, en la popa de un barco, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de otro, quizá de otra temática, mucho más, seguro mucho más interesante, por cierto. Bueno, pues vamos a recordar elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. El código ahora mismo es un lenguaje conocido como lengua castellana. Si fuese un código de emoticonos, pues sería un lenguaje infográfico mediante las infografías de los emoticonos. Señales también son infografías, ¿sí? ¿Qué nos pueden preguntar aquí? Bueno, pues algo así como si en una conversación tenemos un emisor y un receptor, el mensaje va por escrito, ese aspecto de escrito, ¿a qué característica nos estaremos refiriendo? Bueno, pues es obvio que aquí sería el canal. Podemos hacerlo menos complicado. A veces también os citan todas y os dicen cuál es incorrecta. Elementos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Sí, verdadera. Ahora nos pueden intentar engañar. Emisor, receptor y mensaje. Y dejarlo ahí. Pues es evidente que nos faltan. Tenemos 6. O también nos pueden decir emisor, receptor, mensaje, código y cambiar un nombre. A lo mejor en vez de ponernos el canal, nos ponen las ondas, las vías. Bueno, pues con esa palabra nos están intentando engañar.
Este es el típico esquema que hay que tener mnemotécnicamente en la cabeza. Elementos de la comunicación. 6. Emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto. Ya está. Simple. Pero sí es verdad que de aquí pues caen bastantes preguntitas, sobre todo por la enumeración, porque intentan liar con eso. El tribunal, pues obviamente, como hemos dicho siempre, hay unos ratios muy elevados, cerca de 40 o 50 personas por plaza. Eso hace que seáis en este tipo de oposición unos 3.000 aspirantes como el año pasado, para 100 plazas, por lo que, bueno, este año incluso son menos. Tenemos unos ratios elevados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera las preguntas no van a ser sencillas. Seguro que estudiando las más difíciles del mundo tampoco, pero sencillas es evidente que no. Vamos a la siguiente pantalla. La página 10 nos habla también de los tipos de comunicación. Comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal, y nos dice que hay 3 tipos, que son la comunicación oral, como yo estoy haciendo la clase en este caso, la comunicación escrita, una carta es comunicación verbal, sí, y la comunicación telefónica. ¿Es verbal una conversación telefónica? Sí. ¿Puede ser también no verbal? Sí. ¿Se puede acompañar de gesticulaciones? Sí. Hola, pues mire, diríjase todo recto, a mano derecha, es evidente. Luego tenemos la comunicación no verbal, fijaos. Como os decía en el otro vídeo, normalmente los profesores tenemos un boli en la mano, tenemos algo, porque estamos todo el rato manipulando. De manera que, bueno, pues es importante que atendamos a la comunicación no verbal. En un momento dado puede decir, no, esto no es importante, lo retiramos. Y a un gesto de retirada. O sí, mucho ojo a esto. Entonces, todas estas señales de lenguaje no verbal son muy importantes. Lo que pasa es que van a ser mucho más importantes a la hora de aplicarlas al trabajo que vamos a tener como funcionarios. Es decir, si una persona se nos muestra así, pues nos está dando pautas de que está enfadada por algo y tendremos que ayudarle. Normalmente cuando saludamos es bueno tender las manos vacías, sin objetos, sin nada. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarle? Y ofrecemos una mano como bandeja, lenguaje no verbal. Cuando yo me quiero concentrar, uno mis manos para evitar moverlas, porque si no enseguida me enredo con mis bolis, mis cosas, algo normal, pero hay que procurar que las manos estén vacías. ¿Sí? Comunicación no verbal, importante la definición. Es la comunicación que transmitimos a través de nuestro cuerpo, gestos, posturas o miradas. Y ojo, porque eso también nos va a determinar mucho la actitud en el trabajo. No podemos estar así, tirados en el trabajo, haciendo que estamos aburridos, por ejemplo. Todo eso es un lenguaje no verbal. ¿Qué nos pueden preguntar de aquí? La diferencia entre lenguaje verbal y lenguaje no verbal o comunicación. Te pueden decir, por ejemplo, una llamada telefónica, atendiendo solo a la verbalidad, ¿es un lenguaje verbal o no verbal? Pues evidentemente verbal. Si te dicen en una llamada telefónica, el movimiento de manos, de gestos o enarcar las cejas pertenece al lenguaje no verbal o verbal. Pues enarcar una ceja nos da así como sorpresa, ¿no? Entonces estamos hablando de un lenguaje no verbal. Sobre todo en los casos. Más que en la teoría, en la práctica es donde van a salir este tipo de preguntas de comunicación verbal y comunicación no verbal, ¿vale? Veremos esas preguntas también de casos. Vale, la siguiente nos habla de algunas barreras y dificultades de la comunicación. ¿Qué es esto? Bueno, pues barreras y dificultades son aquellos obstáculos que nos van a impedir interpretar correctamente la comunicación en la otra persona. Por ejemplo, si una persona se nos pone a llorar porque no se sabe explicar, la primera interpretación que hacemos es que está atrapado en un momento emocional porque no sabe o no puede explicarse. Entonces, bueno, pues tendremos que darle la garantía de no se preocupe, explíquemelo más despacio, seguro que vamos a entenderlo, pero en ese momento es un bloqueo y una dificultad de comunicación. Y además, no hay que dejarlo, no hay que rendirse, hay que entenderle, porque obviamente una persona o un niño que está llorando y está intentando comunicarnos algo es importante
Es muy importante pese a esa dificultad, porque si no, no estaría intentándolo. El lenguaje. A veces vienen a la administración personas que no hablan nuestra lengua y es una dificultad y una barrera, pero tenemos que poner todo de nuestra parte para poder entender lo que en ese momento pues, nos están diciendo. El ambiente. El ambiente también es muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque en un ambiente demasiado ruidoso, demasiado sonoro, demasiado alterado, no podemos concentrarnos para atender bien al ciudadano que nos está pidiendo en ese momento nuestra ayuda. Y los elementos verbales, obvio, imaginaos una discusión entre un compañero funcionario y una persona, un ciudadano que no se siente comprendido en ese momento. Bueno, pues si nosotros lo tenemos en la mesa de al lado y están gritando, incluso insultándose, bueno, pues es un ambiente en el que no podemos en ese momento concentrarnos, es imposible. Por lo que, bueno, pues hay que buscar un ambiente calmado con elementos verbales que también nos hagan ayudarnos en la comprensión. Bien. Luego, barreras y dificultades de la comunicación. 4. Emociones, lenguaje, ambiente y elementos verbales. Pregunta típica. Indica la pregunta incorrecta en cuanto a barreras y dificultades de la comunicación. A. Emociones, lenguaje, ambiente y elementos verbales. Pues no, esa es correcta. Ahora si nos dicen indica la incorrecta y nos dicen emociones, lenguaje, ambiente y elementos emocionales. Falsa, porque son elementos verbales. Aquí de nuevo tenemos que ir a una literalidad. No hay más remedio, pero la verdad es que está mínimamente reducido. Con esas 4 notitas que aprendamos nos va a salir bien una pregunta de ese tipo. ¿Vale? Pasamos pues a la página número 12 y nos dice aquí las recomendaciones que, bueno, pues que tenemos que tener en cuenta para tener una buena comunicación. Daos cuenta que siempre estamos viendo estas características de cara a nuestro trabajo, a cómo vamos a poder desarrollar todo esto que aprendemos cuando aprobemos la oposición y seamos funcionarios, ¿no? Por tanto, dice, escucha activa. ¿Recordáis las características de la escucha activa? No podemos estar así, tirados, soplando, me aburro. No. Para escuchar activamente a alguien hay que mirarle a los ojos y de vez en cuando sentir, sí, correcto, te entiendo. Eso además añade una asertividad a la escucha activa. Tenemos que ser asertivos y tenemos que ser comprensivos, sí. No se preocupe. Continúe, dígame más. Son frases que intentaremos luego coger como incluso como muletillas, porque son muletillas profesionales, ¿sí? Mira a los ojos a las personas cuando te hablen, segunda característica, obvio. No podemos estar mirando al suelo mientras hablamos. Habla con respeto y asiente. Tenemos que tener un protocolo. Hoy me decís muchos de vosotros que no es necesario cuando habéis hecho vuestros primeros pinitos en vuestros trabajos, no os han exigido hablar de usted. Bien, pues no aplicaremos el protocolo de habla de usted, pero sí que, aunque hablemos de tú a la persona, tenemos que ser sumamente, sumamente respetuosos. ¿No? Eso es obvio. Deja hablar a la otra persona. Montarnos por encima del diálogo de la otra persona no es correcto. Si se enrollan, si son muy largos, podemos poner un freno. Sí, bien, de acuerdo. Sí, por favor, hasta ahí, para que yo le comprenda mejor. Sí, ahí. Un momentito, por favor. Hasta ahí le entiendo. Vamos más despacio con lo siguiente. Entonces, bueno, pues podemos marcar ciertas pautas con respeto, pero no antes de que acabe rellenar o, sí, sí, y corriendo, pues ir a contestar algo que ni siquiera hemos terminado de escuchar, ¿vale? Y bueno, pues el último consejo es que pienses lo que vas a decir, que tengas una pequeña estructura. Como os digo yo siempre, como el antiguo teatro, presentación, nudo y desenlace. Es decir, para decir cualquier cosa, plantéate una presentación de aquello que vas a decir, un nudo, es decir, una pequeña explicación, y un desenlace, es decir, una solución.
¿vale? Como tengo puesto en mi estado que muchos veis y me preguntáis, para, piensa, actúa. Para, piensa, actúa. Hay muchas maneras. Y si tenemos que desarrollar algo muy largo, utilicemos una estructura clásica, aquella que os decía de los adverbios de modo, con la frase kike, poco, doku. Kike, quién, qué, poco, por qué, cómo, doku, dónde, cuándo. Es decir, si tenemos que contar algo muy largo e importante, quién, qué, por qué, cómo, dónde, cuándo. Kike, poco, doku. Ya está. Con eso tenemos una estructura de lo más sencilla, de lo más básica, de lo más llevadera a la hora de recordarla y continuar con un diálogo y suficientemente aclaratoria para la persona que nos esté preguntando. ¿Sí? Pues recomendaciones para tener una buena comunicación. Página 12. Escucha activa. Mirar a los ojos a las personas cuando te hablen. Hablar con respeto y asentir. Dejar hablar a la otra persona y pensar lo que vas a decir. 5. ¿Cómo pueden preguntarnos esto? Pues señala recomendaciones para tener una buena comunicación. Señala la pregunta correcta. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener una buena comunicación? 1. Escucha activa. 2. Mira a los ojos. 3. Hablar con respeto. 4. Dejar hablar a la otra persona. 5. Piensa lo que vas a decir. Sí. Aquí nos pueden meter cambios. B. Escucha pasiva. Ah, no. Ay, me has engañado. Es escucha activa. O nos pueden meter hablar con falta de respeto y no asentir. Ah, no. Es hablar con respeto y asentir. No pienses lo que vas a decir. Cuidado. ¿Me la quieres colar ahí? Esta pregunta también, al ser una enumeración, muchas veces lo que hacen es decir, tenemos 5 elementos, ¿no? Escucha activa, mirar a los ojos, hablar con respeto, dejar hablar a otra persona y pensar lo que vas a decir. Típica pregunta. Dividimos y ponemos enlace que son todas. Recomendaciones para tener una buena comunicación. A. Escucha activa. Mirar a los ojos y hablar con respeto. B. Dejar hablar, pensar lo que vas a decir. C. Ambas son correctas. Pues ya está. Chicos, blanco y en botella. Es la típica numeración que por ser un poquito larga la pueden dividir en dos y decir que esa es la correcta. ¿Sí? Vamos entonces. La página 13. Tenemos un poquito de derecho. Hecho, como el tribunal os engaña un pelín, pero es un derecho muy fácil. Derechos que tenemos con las administraciones públicas. Recordad que este tema decía que es una manera de relacionarse la administración pública con los ciudadanos. ¿Cómo? Pues con aquellas cosas que tenemos que hacer los ciudadanos con la administración pública o la administración pública con nosotros. Por ejemplo, las multas. Cuando nos ponen una multa es una relación entre la administración pública y el ciudadano. Algo ha hecho mal el ciudadano, debe pagar por ello. Luego la multa es una relación entre ciudadanos y administraciones. Las declaraciones. Cuando tienes que hacer la declaración de IRPF, la declaración de la renta, pues tienes una relación con tu administración pública, obviamente. Tienes un compromiso y te estás relacionando con la administración pública. Una autorización. Necesitas una autorización, pues por ejemplo, para tirar un muro de tu casa, para para hacer una obra, una autorización, una licencia, pues es otra relación con el ayuntamiento, por ejemplo. Dice, los actos administrativos están dentro de un procedimiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo estudiamos en el tema 1, que las administraciones funcionan mediante procedimientos. ¿Por qué? Pues porque hay una ley, la 39/2015, Ley de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, que más o menos nos explica de forma generalizada el procedimiento de la administración pública. Digo más o menos porque es común, general. Luego hay muchas peculiaridades. Claro, no es lo mismo hacer algo en una administración sanitaria que hacer algo en una administración local, como un ayuntamiento. Hay luego ciertos matices que lo hacen más complejo o más sencillo.
Pero bueno, quedémonos con el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Esta es la ley 39/2015. Tienen un procedimiento y el procedimiento te lo explican en la ley. Por ejemplo, tú tienes que pedir un certificado, pues el procedimiento es que lo solicita el ciudadano, dónde, en lugares donde se va a gestionar esa tramitación, en esas administraciones públicas. ¿A quién te diriges? A un funcionario de ese departamento. Le explicas lo que quieres, mediante el procedimiento de un impreso especial ya sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tú estás pidiendo, y mediante el procedimiento que ellos luego conocen y que tienen asignado como funcionarios, resuelven esa situación y después te dan una solución escrita, por lo general, a tu domicilio para que veas la respuesta. Todo esto es un procedimiento. Y cuando uno se hace funcionario, pues allí donde le manden trabajar, tiene que cumplir ese procedimiento. ¿Vale? ¿El procedimiento es público? Sí, los procedimientos son públicos. Hay partes que pertenecen a otro derecho, como el derecho penal o el derecho procesal, donde una primera parte previa a los juicios, que se llama el sumario o la instrucción, normalmente es reservado. Es decir, que solo lo conocen las personas que están implicadas. Pero los procedimientos de a ver cuándo me van a dar a mí este certificado, a ver cuándo me dan esta licencia, es una consulta pública. Porque también lo puede consultar otra persona si es que está pendiente de que ese bar se abra o, bueno, pues vinculados de algún tipo. Bien. Y dice, bueno, fijaos al final, que en España hay una ley que regula los procedimientos administrativos, la que habíamos dicho, la 39/2015. Preguntas de aquí, pues las vemos directamente en el test, porque la verdad es que aquí hay muchas preguntas que nos pueden hacer respecto a la ley, al nombre de la ley, a cómo se escribe la ley y sobre todo si algunos de estos casos son o no son relaciones con la administración pública. Sobre todo, ¿es una multa una relación con la administración pública? Sí, no o ninguna es correcta. Pues sí. Vale, tenemos preguntas de más sencillo a un poquito más complejas. Pero bueno, si os parece, vemos eso en el test y vamos cerrando este tema. Finalmente, en la página 14 de este esquema, el esquema del tema 5, no se nos olvide, nos dice derechos con las administraciones públicas. ¿Tenemos derechos con las administraciones? Claro. Claro que tenemos derecho, por ejemplo, a reclamar dentro del plazo que se nos conteste, por ejemplo, a que nos traten correctamente, por ejemplo, a que nos ayuden con la accesibilidad si no podemos pedir de la manera ordinaria lo que queremos. Vamos a verlos cuáles son. Todos ellos vienen en el artículo 13 de la Ley 39/2015. Dice que, por ejemplo, tenemos derecho a utilizar un punto de acceso general electrónico, ¿vale? La oficina telemática. ¿Tiene derecho el ciudadano a hacerlo así para no desplazarse? Sí. Derecho a recibir apoyo para usar los medios electrónicos. Accesibilidad. Derecho a utilizar las lenguas oficiales en su comunidad autónoma. Muy bien. Si tú estás en una comunidad autónoma donde tus estatutos de autonomía reconocen tu lengua, pues puedes presentarlo en valenciano, en mallorquín, en catalán, obviamente. Derecho a acceder a la información pública, sí, claro. Cualquier cosa que quieras consultar. Y si eres una persona mayor que no tienes ordenador en tu casa, pues te lo miran en una oficina, pero te tienen que ayudar. Derecho a que nos traten con respeto, obvio. Y nosotros como funcionarios, obligación de tratar con respeto al ciudadano. Derecho a pedir responsabilidad a las administraciones públicas. Claro, por ejemplo, si yo voy paseando por una calle y me parto el pie porque hay una alcantarilla rota, tengo derecho a exigir que alguien se responsabilice de esa alcantarilla, que me ayude a mí si me he hecho daño y sobre todo que la arregle, porque mañana puede ser un niño el que se caiga. Derecho a tener y usar la firma electrónica, sí, más ahora que con la firma electrónica, pues bueno, se nos facilita un poco la vida. Podemos echar una convocatoria en unas oposiciones sin necesidad de ir a la oficina que nos la sellen, que eso antes era una excursión. Entonces, bueno, hay muchos más derechos, pero los importantes y los básicos vienen a ser estos. Os digo lo mismo, hay muchísima pregunta que sacar de aquí.
vamos a pasarlas mejor por test para no hacerlas aquí demasiado complicadas, ¿vale? Así que si os parece, pues con esto habríamos acabado la segunda parte del tema 5. Ya veis que no es complejo. La primera parte es facilísima con el tema de la comunicación. Y esta segunda parte, pues tampoco tiene mucho más. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Estamos ya con el tema 6, que nos lo va a decir. Y estamos acabando. Así que luego vamos a empezar con temas, vamos, con repasos generales ya. Ya tenemos aquí prácticamente todo hecho. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis podido aprovechar y que ahora saquemos muchas preguntas y muchos aciertos. Adiós.